La entrada en Cuscatlán. Después de descansar 5 días, Alvarado prosiguió la marcha a la capital de Cuscatlán. En las inmediaciones de Naulingo, en el desaparecido pueblo de Tacuzcalco, se había preparado otro ejército pipil como último esfuerzo para frenar el avance español. Había tanta gente de guerra, según Alvarado, que, veda de lejos era para espantar porque tenían todas las lanzas de 30 palmos todas enarboladas. Pero los españoles vencieron otra vez, se hizo gran matanza y castigo, escribió Alvarado. Alvarado describe su llegada a Cuscatlán en los siguientes términos. Y llegando que llegué a esta ciudad de Cuxcaclan hallé muchos indios de ellas que me recibieron y todo el pueblo alzado, y mientras nos aposentamos no quedó hombre de ellos en el pueblo que todos se fueron a las sierras. Como vi esto yo envié mis mensajeros a los señores de allí a decirles que no fuesen malos y que mirase que habían dado la obediencia a su majestad y a mí en su nombre, asegurándoles que viniesen, que no les iba a hacer la guerra ni a tomarles los suyos sino a traerlos al servicio de Dios nuestro Señor y de su majestad. Enviáronme a decir que no conocían a nadie, que no querían venir, que si algo les quería que allí estaban esperando con sus armas. Y desde que vi su mal propósito les envié un mandamiento y requerimiento de parte del emperador nuestro Señor, en que les requería y mandaba que no quebrantasen las paces ni se rebelasen, pues ya se habían dado por sus vasallos, donde no que procedería contra ellos como con traidores alzados y rebelados contra el servicio de su majestad y que les haría la guerra y todos los que en ella fuesen tomados a vida serían esclavos y los cerrarían, y que si fuesen leales de mí serían favorecidos y amparados como vasallos de su majestad. Y a esto ni volvieron los mensajeros ni respuesta de ellos, y como vi su dañada intención y porque aquella tierra no quedase sin castigo envié gente a buscarlos a los montes y sierras, los cuales hallaron de guerra y pelearon con ellos e hirieron españoles e indios mis amigos, y después de todo esto fue preso un principal de esta ciudad, y para más justificación se le troné a enviar con otro mi mandamiento y requerimiento, y respondieron lo mismo que antes. Y luego como vi esto yo hice proceso contra ellos y contra los otros que me habían dado la guerra, y los llamé por pregones y tampoco quisieron venir. Y como vi su rebeldía y el proceso cerrado los sentencié y di por traidores y a pena de muerte a los señores de estas provincias y a todos los demás que se hubiesen tomado durante la guerra y se tomasen después hasta en tanto que diesen obediencia a su majestad fuesen esclavos y se errasen, y de ellos o de su valor se pagasen 11 caballos que en la conquista de ellos fueron muertos y los que de aquí adelante matasen, y más las otras cosas de armas y otras cosas necesarias a la dicha conquista. Sobre estos indios de esta dicha ciudad de Cuxcaclan estuve 17 días que nunca por entradas que mandé hacer ni mensajeros que les hice, como he dicho, los pude atraer por la mucha espesura de montes, y grandes sierras y quebradas y otras muchas fuerzas que tenían. Alvarado reposó 2 días en Tacuzcalco y luego se dirigió a otro pueblo ahora desaparecido, llamado Miahuatán, en la jurisdicción de Calujo, que había sido abandonado por sus habitantes. De allí el ejército de Alvarado entró al valle Zapotitán y llegó al pueblo de Atehuan, que ahora se llama Ateos. Escribe Alvarado que, allí me enviaron los señores de Cuxcaclan sus mensajeros para que diesen obediencia a sus majestades, los monarcas españoles, y a decir que ellos querían ser sus vasallos y ser buenos, y así la dieron a mí en su nombre, y yo los recibí pensando que no me mentían como los otros. Cuscatlán, o Cuscatán en una versión más fiel al idioma original, ya estaba cerca. Efectivamente, el 18 de junio de 1524, la tropa de Alvarado entró al capital Pipil. Pero los habitantes se habían replegado a los cerros y los bosques para no hacerle frente a las fuerzas de Alvarado, quien mandó a decirles que no les haría daño si volvían pacíficamente. Como los pipiles no volvían, Alvarado entonces los mandó a amenazar con destrucción y castigo, pero sin obtener el resultado que buscaba. La frustración que sentía Alvarado es evidente en su informe a Cortés, pues había fracasado en su intento de someter a Cuscatlán y tuvo que regresar a Guatemala. La verdadera conquista de Cuscatlán ocurrió después, partiendo de otra entrada no registrada, que resultó en el primer establecimiento de la villa de San Salvador en alguna parte de la provincia de Cuscatlán. La fundación de las villas de San Salvador y San Miguel, la fundación de pueblos de españoles, era parte fundamental de la política de colonización en el siglo XVI. Al someter un territorio, se escogía un sitio donde vivirían los conquistadores como los primeros vecinos de una villa nueva. Estas villas generalmente eran comunidades muy pequeñas, con poblaciones que oscilaban entre 20 y 100 vecinos españoles.
El año siguiente a la fundación de San Salvador hubo una serie de levantamientos indígenas en el sur de Mesoamérica. Se registra que la provincia de Cuscatlán se rebeló, obligando al abandono de la primera villa de San Salvador, por lo que esta provincia tuvo que ser reconquistada. Dicha tarea, la cual duró 2 años, fue encargada al primo de Pedro de Alvarado, Diego de Alvarado. Según los conquistadores que lo acompañaron, pasaron muchos trabajos y hambre y sed, a pesar de que un número importante de indios amigos mexicanos los auxiliaron en la reconquista. Acabada la pacificación de la provincia, se estableció otra villa de San Salvador, en el lugar ahora conocido como Ciudad Vieja, hacia el sur de Suchitoto. El historiador colonial Remesal tuvo acceso a documentos ahora perdidos, y narra que fue el 11 de abril de 1528 cuando los conquistadores fundaron la villa. Tardaron 15 días en trazar las calles, plaza e iglesia de la villa, y hacer algunas casas en que morar. Los restos de la segunda villa de San Salvador pueden admirarse hoy en día como sitio arqueológico, pues el poblado se trasladó a su ubicación actual después de solo 17 años. Se ha reconstruido el trazo que hicieron los españoles hace casi 5 siglos, y no es de extrañar que aquellos soldados rudos difícilmente podían hacer líneas rectas en varas, las calles son algo torcidas, la plaza es irregular y los solares donde vivían los vecinos son de muchas formas diferentes, pero casi nunca cuadradas o rectangulares. En vida, esta villa de San Salvador se parecía a una pequeña aldea actual, con unas 50 o 60 viviendas, una iglesia modesta y una casa del cabildo. Según el religioso e historiador español Antonio Remesal, se exigió a los vecinos quedarse en la villa para asegurar la permanencia de la nueva comunidad, obligando a que los tales vecinos, moradores se afiancen, juren vecindad, de manera que ni agora ni en ningún tiempo se vayan, ausenten esta dicha villa, ni dejen la vecindad por el llamamiento de capitán alguno, ni de otra persona que sea. Mediante otra medida que buscaba la prosperidad de la villa con base en el trabajo de sus habitantes, el nuevo cabildo decretó que todos los españoles vecinos de esta villa, que oficiales sean de cualesquiera oficios en especial, zapateros, curtidores, carpinteros, sastres, herreros, herradores, usen sus oficios públicamente, en esta villa, so pena de suspensión de los indios que encomendados tienen. En algunas villas de españoles, los indios amigos tuvieron una presencia importante. La mayoría de guerreros tlaxcaltecas y aztecas habrían regresado a México, pero algunos optaron por quedarse en comunidades en las inmediaciones de las villas de españoles. Estos barrios de mexicanos servían como guarniciones leales en caso de revueltas. Así, la comunidad de mexicanos al norte de San Salvador fue un poblado de indios amigos que se quedaron después de consolidado el dominio español. La presencia de los indios amigos y las armas de los españoles no estaban de más, pues los indios conquistados resentían las cargas y los tributos impuestos por los conquistadores. La pérdida de población india por causa de las epidemias implicó que a los sobrevivientes se les haya exigido pagar más de lo que entregaban al señorío de Cuscatlán. Las excesivas cargas tributarias, además de los malos tratos en general, motivaron a los cuscatlecos a rebelarse contra los españoles en varias ocasiones. El esfuerzo más serio fue en 1528, cuando la villa de San Salvador estaba recién asentada. Esta ciudad se estableció apenas 4 años después de la primera entrada en el territorio de Cuscatlán, dirigida por Pedro de Alvarado en 1524, cuando no se había terminado la conquista. Se organizó como extensión de la conquista de Guatemala. Vara, unidad de longitud española antigua que equivalía a 33 pulgadas. Según la longitud de la pulgada en uso actual, la vara equivale a 0.8382 metros. El conquistador Francisco de León relató que, cuando vinieron a poblar esta villa, los más pueblos vinieron de paz, y estando de paz el capitán Diego de Alvarado envió un español a un pueblo y se lo mataron, conciertos, indios, amigos, y toda la más parte de la tierra vino sobre el capitán y la gente de españoles a los matar, y, los españoles, salieron a ellos y mataron gente de ellos, y les huyeron. Los indios quisieron calmar a los españoles, por lo que Alvarado les ordenó que se sometieran. Los indios no lo hicieron pues tramaban una traición. Un mes más tarde, los españoles avanzaron hacia el Peñón, de Sinacantán, un cerro donde gente de 3 o 4 pueblos indígenas se había refugiado para defenderse. El Peñol de Sinacantán está situado cerca del antiguo pueblo del mismo nombre, donde hoy se encuentra el Puerto de la Libertad.
Este peñol era un cerro cuyas faldas escarpadas daban protección natural contra cualquier atacante y solo había un camino estrecho que daba acceso a su cima. En la expugnación del peñol se destacó la participación del conquistador español Miguel Díaz Peñacorba. El peñol de Sinacantán siempre bajo el mando de Diego de Alvarado, los españoles se encontraron con una situación difícil al llegar al peñol de Sincantán. Bermúdez describe sus dificultades. El dicho Diego de Alvarado, y la más parte de los españoles que estábamos con él, fuimos hacían guerra a poner cerco al dicho peñol de Sinacantán, y el día que llegamos al dicho peñol, acometí 2 veces, y la primera nos derrocaron a pedradas, ya boté de picas del peñol abajo, y fui yo, el día Bartolomé Bermúdez, uno de los que vinieron rodando. Les acometimos otra vez por otra parte 12 o 13 españoles, y con galgas, piedras grandes, piedras de mano y flechas, nos hicieron recaer, las armas rotas, por muchas partes, y heridos todos los de los que allí estábamos. Miguel Díaz Peñacorba recibió un escudo de la corona por su actuación en la toma del peñol de Sinacantán, que describe con las siguientes palabras: llegamos a un muy fuerte peñol que dicen Sinacantán, donde de los 2 primeros acometimientos, que en término de 2 horas le hicimos, fuimos heridos y despeñados la mayor parte de los españoles, y que habiéndonos retirado a posar, porque ya no estábamos para la tomar a acometer, así por estar heridos y maltratados como por ser muy fuerte, yo, aventurando mi persona, me allegué solo al pie de la peña, y allí tuve plática con un señor de los contrarios. Y aquel señor, y después otros, salieron, y dimos orden como para concierto, entramos 6 españoles desarmados en el peñol, y aunque conocimos a la traición de los enemigos, que estaban para no matar, subimos, llevando nuestras armas secretas, siendo yo de los españoles el primero que subió, y luego subieron otros, porque por la entrada habíamos de subir 1 a 1 y no podíamos más, y tuvimos el peñol, hasta que del real campamento, fuimos socorridos y fue ganado, muy gran número de enemigos muertos sin muerte de ningún español, y la tierra toda luego se dio al servicio socorridos y fue ganado, gran número su majestad. Muchas fuerzas que tenían. Después de varios ataques que los indígenas lograron repeler, algunos españoles subieron para entablar pláticas de paz. Ya arriba, sacaron las armas que llevaban escondidas y sometieron a los defensores indígenas. Con la toma del peñol de Sinacantán, los españoles de la villa de San Salvador pusieron fin a la última resistencia fuerte de los cuscatlecos. Hubo otras rebeliones, pero menores. En 1529 los habitantes de Nahuizalco y Santa Catarina Mazabat mataron a un español. También se menciona un levantamiento de los habitantes de la Costa del Bálsamo en 1533, y otra sublevación en otra parte de la provincia de Cuscatlán en 1535. Todas fueron fácilmente controladas por los españoles. La declinación precipitada de la población indígena debido a las enfermedades seguramente dificultó cada vez más cualquier esfuerzo por rechazar a los europeos. Sobresalen las famosas enfermedades de la viruela, el sarampión y la varicela. La provincia de Cuscatlán fue conquistada, pero el oriente de El Salvador y el norte, Chalatenango, seguían libres del dominio español. Los primeros intentos de conquistar la zona oriental se dieron allá por 1529 cuando los vecinos de la villa de San Salvador lograron someter a algunos pueblos lencas para así obtener mayores tributos. A principios de 1530, el capitán Diego de Rojas se encontraba en el oriente con 17 vecinos de la villa de San Salvador. Estaban a punto de tomar un peñón fortificado cuando fueron capturados por el capitán Martín de Estete, quien había llegado de Nicaragua con 200 soldados españoles. Estete fue enviado por el gobernador de Nicaragua, Pedro Arias Dávila, quien tenía interés en extender su jurisdicción hacia el poniente. Existía una disposición oficial que fijaba el límite entre las gobernaciones de Guatemala y Nicaragua sobre el río Lempa. Pedro Arias se amparó en aquel documento al mandar a su capitán al oriente salvadoreño, pero Estete fue más allá, pues cruzó el río Lempa y se lanzó sobre la villa de San Salvador, que contaba con solo 50 o 60 vecinos, menos los 18 prisioneros. Los habitantes rechazaron sus pretensiones de dominar la villa. Enseguida, Estete se fue al pueblo de Pululapan, San Martín, donde fundó la ciudad de los caballeros, para legalizar la jurisdicción de la gobernación de Nicaragua y dejar sin importancia la pequeña villa de San Salvador. Pero en vez de consolidar su posición, Estete y sus hombres se dedicaron a secuestrar unos 2000 indios de los pueblos encomendados a los vecinos de San Salvador. En Nicaragua,
Pedraria Dávila y sus capitanes ya se dedicaban al negocio lucrativo de la exportación de esclavos indios, actividad que contribuyó de manera importante a la despoblación de Nicaragua. Seguramente pensaba hacer lo mismo en El Salvador. Aunque no existe evidencia de que este negocio de exportación de esclavos se haya establecido en el territorio cuscatleco, sí se sabe que los vecinos de San Salvador mantenían alrededor de 500 esclavos indios para su servicio personal y para lavar oro en los ríos de Honduras. Después de solo un mes de existencia, la ciudad de los caballeros fue abandonada al llegar refuerzos desde Guatemala para expulsar a Estete, quien se marchó con los esclavos y los soldados. Luego, la mitad de los soldados de Estete optó por quedarse en la gobernación de Guatemala y los esclavos fueron puestos en libertad. Fue precisamente a raíz de la incursión de Martín de Estete que a los pocos meses Pedro de Alvarado encomendó a Luis de Moscoso finalizar la conquista del oriente salvadoreño, y establecer la villa de San Miguel de la Frontera. Jorge Lardé y Larín sitúa la villa de San Miguel cerca de Santa Elena, en el departamento de Usulután, y argumenta que fue trasladada a su ubicación actual hasta 1586. Con el establecimiento de San Miguel, la mayor parte del actual territorio salvadoreño fue finalmente conquistado e incorporado a la jurisdicción de Guatemala, quedando compuesto por las alcaldías mayores de San Salvador y Sonsonate. La conquista de Cuscatlán significó el fin de una época de poblamiento nativo que había durado miles de años. Si bien sus habitantes habían sufrido grandes sobresaltos a causa de fenómenos naturales extraordinarios y guerras entre etnias, nada se aproximaba a los cambios que ocasionó la conquista europea. Después de miles de años de aislamiento del resto del mundo, el que ahora es el territorio de El Salvador fue incorporado violentamente a un sistema económico y político poderosísimo y convertido en colonia. Sus pobladores nativos, los guerreros, campesinos y artesanos y sus familias que sobrevivieron a la conquista y su secuela de enfermedades, pasaron a ser indios y su trabajo sirvió a los intereses de sus nuevos amos blancos. La naturaleza fue alterada por la introducción de animales y cultivos europeos y por las exigencias de los conquistadores quienes reclamaban madera, leña, metales preciosos y productos agrícolas en grandes cantidades. Comenzó una nueva etapa en la historia de El Salvador, la colonia, los 3 siglos de dominio imperial español. Cabe destacar que la superioridad tecnológica de los españoles debió modificarse rápidamente y adoptar algunas tácticas y conocimientos indígenas, por ejemplo el escudo de cuero más ligero o el relleno de algodón bajo la coraza, para combatir las flechas y dardos indios. Las armas de fuego pronto demostraron su escasa utilidad en un ambiente húmedo, que también provocaba la oxidación de las espadas. Mucho más útiles fueron los caballos y los perros. Los primeros desataron auténtico pavor entre los indios y daban al caballero una gran ventaja estratégica, mientras que los perros, especialmente adiestrados, se convirtieron en un arma mortífera. Para 1542, el territorio actual de El Salvador es pacificado. Por orden del rey de España Carlos V, el territorio actual del país quedó dividido en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, formada por los actuales departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, la Alcaldía Mayor de San Salvador, formada por toda la zona central y el departamento de Santa Ana, y la Alcaldía Mayor de San Miguel, formada por toda la zona oriental.